días. Me alegra que hayan amanecido felices allá en sus camitas, esperando la palabra del Señor en esta mañana, esperando a ver qué nos tiene Dios para esta mañana. Y seguramente que lo vamos a pasar bien. Solo prepare su corazón, prepare su mente, prepare un lápiz, un cuaderno allí porque tendremos algo que ir anotando. Bienvenidos a esta transmisión de Cristo es mi bendición. A ir a ver los lugares donde estaban estas iglesias. Como les digo, vamos a tener una enseñanza acerca de las iglesias que se mencionan en el libro del Apocalipsis. Esto es un complemento al estudio que estamos haciendo los martes 7 de la noche en el Faro, donde estamos profundizando sobre cada una de las iglesias. Vamos a tocar hoy un tema de pronto tocaremos algo de lo que se hace el martes, pero nos iremos adentrando en otro tipo de situación acerca de las iglesias. Yo quiero que entendamos un poquito cómo se interpreta la Biblia. Para con eso podemos saber cómo está dividido esto. Mire, la interpretación de la Biblia, o como nosotros lo hacemos, se pueden dar 4 formas de cómo podemos llegar a un conocimiento pleno para la Biblia. 1. Cuando hablamos de la Biblia, hablamos en su sentido gramatical, es decir, cómo está conformada la palabra del Señor. Démonos cuenta, por ejemplo, de que el Señor Jesucristo le gustaba hablar con parábolas a su pueblo, a sus apóstoles, a su gente que le seguía. Esta es una forma en que él hablaba y es una forma en que está escrita la Biblia. Si hablamos de la parte gramatical, digamos el tipo de parábolas, está escrita en salmos, que son cánticos, está escrita en proverbios. Es decir, esa es la parte como está formada gramaticalmente, ¿no? La palabra del Señor. Hoy quizá vamos a hablar un poquito de eso, acerca de las iglesias en la parte gramatical, cómo fue escrito hacia esas 7 iglesias gramaticalmente. Hay otra forma que es la parte histórica. Cuando uno lee la palabra del Señor, hay que tener conocimiento histórico muchas veces para poderla entender. Entonces uno lee la palabra, pero va a la historia, cómo fueron creados, cómo eran los lugares, cómo era la vida en cada uno de esos instantes allí donde se tenía la palabra del Señor, o se leía la palabra, o se escribía por ese tiempo la palabra de Dios. Yo me explico. Por ejemplo, Pablo hacía amonestación a cómo las mujeres deberían vestir dentro de la congregación o lo que fuera. Si uno va al sitio histórico, realmente tanto hombres como mujeres usaban túnicas, y la diferencia se hacía era con un cordón que llevaban a la cintura, y eso llevaba como unos flecos. Entonces la diferencia para hombres y mujeres dependía era del color del cinturón o de los flecos que esos tuvieran. Entonces él hace ciertas alusiones de cómo el hombre y cómo la mujer debería vestir, y si uno va al contexto histórico de esa zona o de ese tiempo, uno se da cuenta cómo era la vestimenta. Entonces a veces uno no puede traerla, digamos, a este tiempo y hablar de la vestimenta porque es totalmente distinta. Entonces cuando uno habla de la palabra del Señor, siempre es bueno conocer el trasfondo, o sea, la parte de allá de la historia, dónde estábamos situados, dónde estábamos en ese momento viviendo, ¿no? Y trayendo eso, pues uno puede entender muchas cosas de la palabra del Señor y entender cómo era la situación. Entonces, va uno que es la parte gramatical, va otro que es la parte histórica. Hay una tercera parte que es la que estamos viendo en el Faro, en el programa El Faro los martes,
que es un poco encaminado hacia lo que es la parte profética. Es decir, uno lee la palabra de Dios, lee la Biblia, y resulta que la Biblia puede estar hablando en un sentido presente ahí, sin embargo está mostrando cosas futurísticas, es decir, está metido dentro de la profecía. Así pasa en muchas partes de la palabra del Señor. Y uno tiene que tener el conocimiento claro, ¿no? De saber cómo se está proyectando eso hacia el futuro, ¿sí? Entonces esa es la parte profética. Si uno lee la Biblia, también tiene una parte profética y hay que saberla interpretar. Y hay una cuarta parte, que es la parte espiritual, que es la parte donde vemos cómo vamos a aplicar eso que estamos leyendo dentro de nuestra vida, o cómo se aplica. Entonces uno lee ciertas porciones de la palabra del Señor allá, y cuando uno la lee se encuentra muchas veces identificado con esa situación, y encuentra uno a veces como tirones de oreja, ¿no? De eso no hay que hacerse, o consejos también de cómo uno puede actuar dentro de su propia vida conforme a los designios de Dios. Entonces, si ve, hay 4 formas para que uno pueda, por eso la Biblia es tan hermosa, ¿no? 4 formas en que uno puede interpretar la palabra de Dios. La parte gramatical, la forma en que está escrita, la parte histórica, sabiendo cómo se realizó, cómo se escribió eso, qué se vivía en el momento en que se escribió la palabra de Dios, la parte profética que nos proyecta hacia un futuro, ver qué es lo que va a pasar, y la parte espiritual que nos refiere a cada uno en la forma en que nosotros estamos actuando. Esas son las 4 formas como uno debería interpretar la palabra de Dios, no una sola. A veces se llena de confusión, o a veces hay mucha confusión dentro de las interpretaciones de la palabra. Es por eso, porque no se toma sino una sola, y hay que mirar todos los aspectos cuando uno lee la palabra de Dios. Por eso es bonito leer la palabra del Señor bajo esos 4 puntos. Hoy nos vamos a centrar, ya les digo, en la parte gramatical, o sea, cómo está escrita, cómo fue escrito estas 7 cartas a esas 7 iglesias. Ya les digo, los martes estamos haciendo la parte que es un poco más profética y espiritual. De pronto lo histórico lo tocamos por ahí, pero nos estamos centrando en esa parte. Hoy de pronto lo tocaré un poquito, de pronto lo espiritual y lo profético, pero me voy a centrar más que todo en la parte gramatical, como está escrita la palabra del Señor y cómo está escrito a estas 7 iglesias. Bien, ya creo que a esta altura más o menos conocemos, o para los nuevos que están viendo esta transmisión, hay 7 iglesias en el Apocalipsis en el cual el Señor les está enviando a cada uno una carta que es de amonestación generalmente, aunque también hay un poquito de consejo allí, ¿no? Y de reconocimiento a esas iglesias. Yo creo que ustedes están viendo un cuadrito allí, en su celular o en su tablet, donde ustedes lo estén tomando, donde están graficadas las 7 iglesias. Quise que las viéramos, que miráramos sobre ellas dónde están, ¿no? A veces uno, viendo la ubicación de las cosas, como que viaja en la mente y se centra ya en ese lugar donde está. No siempre pasa lo mismo cuando uno le hablan de un lugar y como que no tiene ni idea dónde está eso. Entonces cuando nosotros transportamos la mente y vemos dónde están esos lugares, entonces nos hallamos a una idea de qué es, de lo que nos están hablando. Por eso les puse este cuadrito, yo creo que lo están viendo, que son a las 7 iglesias. Como ven, hay muchos pueblos más allí. No eran las únicas 7 iglesias, habían muchas más. Si nosotros vamos hacia arriba, mire, yo estoy llevando el ratón hacia allá, yo creo que ustedes están viendo allá la flechita. Por ejemplo, ahí hay un lugar que fue muy conocido, a la que también se le envió una carta de parte del apóstol Pablo, que es Filipos, la carta a los filipenses. Yo creo que ustedes la han oído mencionar. Mire, que está allá al lado de Macedonia. Y ahí muy cerquita, si vienen hacia ese lado, si siguen ahí el ratoncito, en la flecha, está Tesalónica, que también le envió una carta el apóstol Pablo a ese lugar, que era los tesalonicenses. Entonces, digamos, hay muchos lugares que en ese momento pues eran muy importantes o que tenían alguna preponderancia, ¿no? Sin embargo, por alguna razón el Señor le envió
carta fue a estas 7 iglesias que vemos acá. 7 iglesias o 7 lugarcitos que habían allá, 7 pueblos que existían en ese tiempo. Bueno, hay algunos que hoy en día existen y son bastante grandes, son ciudades, metrópolis. Pero estas, por algunas, por alguna razón el Señor las eligió para mandarles un mensaje. Entonces, vamos a mirar los mensajes que están allá. Quiero que notemos, digamos, cómo estas 3 primeras que están aquí a este lado, lo que es Éfeso, Esmirna y Pérgamo, son 3 ciudades que si ustedes las miran están al borde del mar. Esas 3 ciudades, Éfeso, Esmirna y Pérgamo, ahí están a las orillas del mar. Ciudades muy importantes. Recordemos que por ese tiempo pues no existía otra forma de llevar la mercancía de un lugar a otro, y sobre todo ellos que viajaban de este lado que era Asia hacia el otro extremo que era Europa, y para África que era importante en ese tiempo la parte de abajo. La única forma de transportar mercancía o de llevar todo ese tipo de elementos era a través del mar, a través de los barcos. Por eso las ciudades que eran costeras y que ofrecían una facilidad, ¿no?, para transportar en barcos eran muy importantes y llegaban a un apogeo muy grande. Aquí en la parte de abajo, no se alcanza a ver en el mapa, pero ahí en la parte de abajo, casi que la primera ciudad que debería aparecer del caso de Egipto es Alejandría. Una ciudad muy, muy importante porque era el puerto central donde llegaba prácticamente todo. Estas 3 ciudades acá, Pérgamo, Esmirna y Éfeso, eran bastante importantes por eso. Eran 3 puertos muy importantes donde se tenía gran comercio. Detrás de esas 3 ciudades, si ustedes miran la línea ahí bajando, ahí donde les estoy marcando, esas 4 ciudades que quedan allá, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, no eran puertos marítimos, pero si ustedes se dan cuenta, son ciudades que seguramente eran de paso, de afluencia. Si venían desde la parte de Asia, pues obviamente tenían que pasar por estos lugares, ¿no? Iban por estos lugares hacia los puertos. E igualmente, mercancías que llegaban aquí a los puertos, pues si iban hacia Asia, tenían que pasar por estas ciudades hacia allá. Por eso eran ciudades de paso, pero que eran ciudades bastante importantes. Vamos a mirar ahorita a través de la historia, como eran ciudades grandísimas de mucha tradición en ese tiempo. Esas 4 ciudades, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, eran las 4 ciudades que quedaban ahí. Ahí hay una flechita de color, yo creo que le está enviando así, y yo les estoy haciendo el recorrido. Es la forma en que son escritas las cartas. Las cartas uno las puede mirar. La primera carta es a Éfeso, después la siguiente carta es a Esmirna, después a Pérgamo, luego la siguiente carta es a Tiatira, la siguiente a Sardis, la siguiente a Filadelfia y la última es a Laodicea. Entonces las cartas están escritas casi que en un orden cronológico, ¿no? Más en un orden, digamos, espacial, geográfico. Están escritas así las cartas. Y quien las escribió fue el apóstol Juan, uno de los apóstoles que eligió el Señor. Cuando él la escribió, estaba aquí en esta isla que les estoy marcando ahorita, que es la isla de Patmos. En esa isla él se encontraba, había sido enviado, como lo habían desterrado. A él lo tomaron, lo condenaron y no lo mataron, sino que lo desterraron a esa isla. Entonces él estaba abandonado allá en esa isla viviendo, y tuvo la revelación del Apocalipsis sobre estas 7 iglesias que están allá. Bueno, vamos a ir tocando un poquito acerca de estos pueblos y conozcamos un poquito su historia. Por aquí tengo algo escrito de cada una de ellas para que sepamos a ciencia cierta qué eran estas ciudades y cómo estaban estas ciudades. Miremos esa primera de Éfeso, acá en este punto, Éfeso. Éfeso fue importante, digamos, por el apóstol Pablo, ustedes lo recuerdan. Estuvo por allí entre el año 50, 55, 57, por ahí estuvo el apóstol Pablo, fundó la iglesia, obviamente, allí. Y él envía justamente una de sus famosas cartas, es a este lugar, a esta iglesia, que es la carta de los Efesios. Yo creo que ustedes la han oído mencionar en algún momento, algunos la han leído ya.
pues es a esta ciudad, a este pueblo, a esta iglesia que él había fundado en este lugar. Estando ahí en Efeso, también escribió la carta a los filipenses, que ya vimos que están arriba. Entonces fue un lugar donde, claro, tenían que pasar, y el apóstol Pablo estuvo en alguna ocasión allí en ese lugar. Este Éfeso era muy importante. Si nosotros vamos al libro de los Hechos, al capítulo 19, todo el capítulo, no, de pronto no todo el capítulo, pero por ahí el versículo 35 en adelante, más o menos, no recuerdo exactamente, creo que es de 30 o 35 hacia adelante, está toda la historia de una diosa que tenían ahí en Efeso, que era Artemisa, que para los griegos, para los que estaban arriba, se llamaba Diana, la diosa Diana. Incluso para los efesios creo que también la llamaban ellas Diana. Hay en ese pasaje Hechos 19 del 35, ya les digo hacia adelante, ustedes van a ver la historia, cuando Pablo llega a ese lugar justamente y tenían una gran adoración hacia esa diosa. Dice allí que la gente vivía y comerciaba vendiendo productos de esa diosa, es decir, hacían pequeñas réplicas o lo que fuera, y ese era un gran comercio que se vendía. El templo que había allí era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Entonces recuerden que en el tiempo antiguo habían 7 grandes maravillas, que justamente por eso se llamaban maravillas, porque eran impresionantes construcciones. Aquí en Éfeso existía un templo, que era el templo a la diosa Diana, y ese era una de las 7 maravillas. Era algo, entiendo que supuestamente excepcional, grandísimo, hermosísimo. Y Pablo, como no tenía cuentos con nadie, llegó a ese lugar donde llegaba mucha gente, mucho comercio, lo que fuera, y empezó a hablarles y a decirles: no, porque esos dioses que ustedes están adorando, nada, dijo, solo conozco un solo Dios verdadero. Y empezó a predicarles de Cristo, y eso se les fue encima. Ay, ya les digo, pueden buscar allá libros 18, 19 más exactamente, pueden leer toda la historia, toda la revolución que hubo cuando Pablo llegó a ese lugar de Éfeso y empezó a dar esa predicación. Fue algo tenaz. Les dejo allá de tareita que se lean esa historia, que es bastante interesante para conocer uno qué era esa ciudad de Éfeso. Muy importante por ese tiempo. La ciudad que está ahí arribita, Esmirna. Igual, un puerto que era privilegiado. Hoy en día es una ciudad que todavía es muy grande, es una metrópoli, ha llegado a convertirse en un sitio muy importante, digamos. Toda esa zona es hoy en día Turquía. Si miramos, eso es lo que llamamos Turquía. Esa Esmirna existe hoy todavía, existe, y ya les digo, es una gran metrópoli. Fue un puerto muy importante en algún momento. Tuvo cierta decadencia, pero volvió a resurgir. Esmirna. Esta Esmirna fue conocida por los cristianos, digamos, o después se hizo muy famosa entre los cristianos. Era porque allí en el año 50, no, 150, 160 más o menos de nuestra era, o sea, después de unos 60 años haber muerto el apóstol Juan, existió un hombre que se llamó Policarpo, que ese fue, digamos, como una ovejita de las de Juan. O sea, Juan, ustedes saben que él predicó la palabra y envió, claro, pastores y demás también a predicar la palabra. A esa iglesia de Esmirna dejó uno de sus fieles, que era un tal Policarpo. Ese Policarpo, como hubo una gran persecución en esa época acerca de los cristianos, lo llevaron y lo condenaron a morir. Como los muchos otros, lo condenaron a morir en esa persecución, pero él se hizo famoso por unas frases que dijo. Yo por aquí la tengo anotada, déjenme la voy a leer. Cuando a él lo llevaron a matar, porque le dijeron: niegue a Cristo, a ese Cristo que usted está predicando, y dele la gloria al César. Ustedes recuerdan que el César en ese tiempo era el que mandaba y era el adorado, era casi un dios. No solamente en la parte política, sino en la parte religiosa era casi un dios. Entonces a él le dijeron: adore al César y niegue a Jesucristo. Él prefirió morir, pero las palabras que se hicieron famosas son estas. Mire, dice: 86 años hace que le sirvo,
Se cuenta que el hombre ya era anciano, de todos modos. 86 años hace que le sirvo y él no me ha hecho nunca ningún mal. Se está refiriendo a Jesucristo. No me ha hecho nunca ningún mal. Al contrario, me ha colmado de bienes. ¿Cómo puedo odiar a aquel que siempre he servido? A mi Maestro, a mi Salvador, de quien espero mi felicidad, el que castiga a los malos y es el vengador de los justos. Entonces él, imagínese, dijo, no me harán negar de alguien que me ha hecho toda la vida bien, que es haber seguido a mi Señor Jesucristo. Y eso le valió para que lo condenaran al hombre, lo mataron, lo escarnecieron, y él se hizo muy famoso después, señor Policarpo. Y esta ciudad se hizo conocida por esa persecución que tuvieron sobre los cristianos, y en especial esta historia que se cuenta muy de seguido. Sigamos hacia arriba, Pérgamo. Pérgamo para entonces, en ese momento, era quizá el puerto más importante que existía allí. Era donde llegaba la mayoría de mercancía. Digamos, los otros puertos eran importantes y fueron importantes en determinados momentos. Eso como que se pasaba la ola, ¿no? Cada uno iba teniendo un momento. Para este tiempo, Pérgamo era el puerto quizá más importante que existía. Yo les había mencionado atrás en el faro, recuerdo, que en esa época se competía entre las ciudades más importantes, era por las que tenían los grandes filósofos, los grandes matemáticos, los grandes estudiosos y por supuesto las mejores universidades, y cada universidad tenía su biblioteca. Y se medía la cultura o la importancia de las ciudades era por la cantidad de libros que tuviera una biblioteca. Si una biblioteca era pequeñita, pues entonces no era una gran ciudad. Pero las grandes ciudades, como Alejandría en ese tiempo, que tenía la universidad y la biblioteca más grande, más importante, pues entonces era la ciudad que más importante, o que todo el mundo quería ir. Era como la capital del mundo en ese tiempo. Pues esta Pérgamo le competía. Tenía una biblioteca, y se dice para ese tiempo que tenía por lo menos 200.000 libros en esa biblioteca. Entonces eso, por eso demostraba que era una ciudad muy, pero muy importante en ese lugar. Esta de Pérgamo, recordemos que fue donde se originó ese término de pergamino. Pergamino es donde se escribían los textos, ¿no? Donde se llevaban los textos en ese tiempo. Esta ciudad fue la que le dio nacimiento a ese tipo de cosas, de los pergaminos. Por eso de allá viene ese término, pergamino, de Pérgamo. Esta ciudad también albergaba una universidad de medicina muy, pero muy importante. Uno de sus estudiantes, que fue el más avanzado, se llamaba Claudio Galeno. Era un estudiante de medicina y fue tan importante que hoy en día a los médicos, usted muchas veces los habrá escuchado, que se hacen llamar como el tipo tenía su apellido, que era Galeno. ¿Verdad? Los médicos les dicen así, los galenos. Y es justamente en homenaje a este hombre. Este hombre descubrió un montonón de cosas que yo recuerdo en el faro mencioné todo lo que él había hecho. Él tuvo conocimiento del funcionamiento de los riñones, del hígado, ¿no? Digamos muy avanzado para esa época, ¿no? Para ese tiempo. Sin embargo, este señor logró esta situación. Esa universidad o algo, ellos tenían como estandarte, o sea, en la parte de medicina, tenían como su símbolo un báculo y una serpiente enrollada en ese báculo. Pues hoy en día, si ustedes miran la medicina y ustedes van y buscan medicina y miran cuál es el logo de la medicina, pues es ese, el de esa universidad en esa época cuando se creó. Es un báculo, un palo ahí que está ahí, y una serpiente que está enrollada en ese palo. Entonces dése cuenta que Pérgamo era una ciudad muy importante, de muchos estudiosos, muy adelantada para ese tiempo. Entonces no era una ciudad cualquiera. Esa era Pérgamo. Ahora miremos las 4 ciudades que están allá atrás. Yo aquí me equivoco, estoy mostrando el cuadro que no es este, es las 4 ciudades que están aquí. Tiatira es la que está aquí, la primera que está bajando. Esa era la ciudad más pequeñita, digamos que era un pueblo muy chiquitito. Pero como ustedes lo ven,
está como en el punto por donde todos tienen que pasar. Es un lugar que es escarpado de todos modos, entonces era un lugar casi que de obligado paso, pero no era una ciudad muy grande, se dice que de todas era la ciudad más pequeñita, el pueblo más pequeño, ¿no? Pero la situación geográfica la hacía que fuera bastante importante. Era Tiatira. Abajo encontramos a Sardis, la que está aquí, que estoy marcando. Sardis. Esta Sardis tiene una historia bien simpática. En ese tiempo, recuerden que las ciudades siempre eran atacadas para tratar de ser dominadas o lo que sea. Entonces las ciudades construían murallas alrededor para defenderse. Y era donde ponían los famosos atalayas, que ustedes han escuchado muchas veces mencionar. Los atalayas pues se subían allá en esos peñascos y de columnas que ellos construían en las alrededor. Y allá eran los que miraban hacia afuera cuando venía el enemigo, daban informe, viene el enemigo, entonces se preparaba el ejército. Pero entonces estaban amurallados. Recordemos, por ejemplo, aquí en Colombia tenemos una ciudad que es como Cartagena, que justamente mantiene sus murallas. Y esos puertos mantenían esas murallas justamente era para no permitir que el enemigo los atacara. Pues esta ciudad de Sardis no tenía murallas. Y no tenía murallas por una simple razón, porque esta ciudad está construida sobre una montaña. En la cima de la montaña hicieron la ciudad. Entonces, para ellos no necesitaban las murallas porque solamente se asomaban, dice, sobre casi el borde y entonces podían contemplar hacia la parte de abajo de la montaña los enemigos. Y es más, defenderse era muy fácil, porque para ellos desde arriba de la montaña era muy fácil rodar piedras o lo que fuera y se defendían. Entonces era una ciudad muy difícil de conquistar. Además, querían conquistarla porque esta era una ciudad muy rica. Tenía mucho oro, tenía minas de oro por ese tiempo. Tanto que existía el lema, ¿no? El gobernador era Creso, y cuando alguien tenía que referirse que alguien tenía plata, le decía, ah, es que usted sí tiene plata como Creso, haciendo justamente la acuñación a ese término de que eran bastante ricos, bastante millonarios. Entonces, esa ciudad siempre querían invadirla fuera como fuera. Pues lo lograron en dos ocasiones. Una la logró Ciro en el año 549. Ciro era el jefe de los persas. Y logró dominarlos es porque este pueblo, sabiéndose protegidos, sabiéndose resguardados, se echaban, como dice, a dormir y se descuidaban. Cuando se daban cuenta era que los otros ya los habían invadido. Dos veces les pasó, una con este Ciro y otra con el Antíoco. Se quedaban dormidos ahí, no preparaban su ejército, no se alistaban y cuando se daban cuenta era que los pueblos enemigos los habían invadido. De hecho, esta ciudad a la gente después le hacían memes, se le formaban, les hacían bullying, diciéndoles que por dormidos era que andaban en esa situación. Es una historia un poco extraña de lo que era Sardis. Ese es el pueblito que está allá. Abajo, ustedes ven que está Filadelfia. Filadelfia, esta ciudad. Ay, yo muestro el que no es acá. Que tengo dos cuadros y siempre voy y marco en el que me doy cuenta que no me ven. Es acá, Filadelfia. Filadelfia. Esta ciudad fue fundada en el año 189 de nuestra era. Existió antes y ha existido varias veces, pero tiene una particularidad. Esta ciudad se ha destruido varias veces. Y se ha destruido varias veces es porque aquí en este lugar conjugan dos de las placas tectónicas. Entonces hay mucho movimiento telúrico, hay mucho temblor, hay mucho terremoto, hay mucha situación de esas. Esta Filadelfia se ha destruido en varias veces y la han tenido que volver a reconstruir. Justamente por estar bajo esa situación. Más adelante hablemos de Filadelfia cuando lleguemos allá en nuestro programa El Faro, 7 de la noche los martes, hablaremos de esta Filadelfia y de el siguiente pueblo que es la Odisea, que son las dos iglesias que nos hacen falta. La Odisea, que es la última ciudad que está acá,
El nombre lo tomaron de un señor, Antíoco II, del año 200, 250 por ahí más o menos. Ellos capturaron esta ciudad o este pueblo. Recuerden que estos antíocos, como lo mencioné antes, eran persas, ¿no? Venían por allá de ese lugar. Persia era el lugar que quedaba hacia este lado de lo que es hoy en día Turquía. Ellos venían y conquistaron este lugar. Este Antíoco II, no el uno, que Antíoco I fue el que invadió anteriormente a Sardis. Antíoco II llegó allí a ese lugar, lo conquistó y le dio el nombre a ese lugar como se llamaba la esposa. La esposa se llamaba la Odisea. Y así se llama ese pueblo hoy en día. Bueno, en ese tiempo se llamaba la Odisea. Ese es el lugarcito y es la última iglesia a la que le enviaron la última carta. Bueno, este es el lugar geográfico, digamos, del lugar. Espero que lo tengan claro más o menos dónde están y qué importancia tenía cada ciudad en ese momento, de qué era su riqueza o cualquier cosa. Ya les digo, para mí me gusta siempre saber dónde estoy parado y saber de qué me están hablando. Entonces por eso quise primero que conociéramos estos lugares. Ahora sí, vamos entonces a entrar a cada una de las iglesias y vamos a entrarles, como les digo, es a entrar la parte gramatical, cómo está escrito cada uno de cómo fue escrito cada una de las cartas a estas iglesias. Entonces vayamos a la primera, que es Éfeso. Para eso los voy a invitar que vayamos entonces a la palabra del Señor. Éfeso, a ver, aquí lo cerré. Permítame, Apocalipsis. Permítame porque cerré lamentablemente mi Biblia que tenía aquí abierta. Apocalipsis, ok. Miren lo que dice allá. De todos modos, ustedes les pido que tengan su palabra del Señor allí abierta para leer. Mensaje a la iglesia de Éfeso, el capítulo 2 del Apocalipsis. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborrecen las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Muy bien, hay un término que lo está refiriendo en todas las iglesias. Si ustedes miran, siempre termina diciendo el que tiene oído, oiga. Es como diciéndole a las personas, a todos los que le den, desen cuenta, hay algo que va a pasar, esto está aconteciendo, presten atención. No se duerman sobre los laureles. Esa es una palabrita que está en todos, diciéndole, prestenle atención. Bien, ¿cómo está formado o cómo está escrito esta carta o este mensaje a esta iglesia? Todas las cartas tienen esta misma estructura. Se la voy a mencionar. Primero, hay una descripción de Jesús. Lo primero que hace en todas las cartas. Una descripción a Jesús. Segundo, hay como un reconocimiento. ¿Qué es lo que está bien dentro de las iglesias? Les dice, esto está bien, ustedes están funcionando, pasa esto. O sea, hay un reconocimiento de qué es lo que cada iglesia está haciendo bien, correcto, conforme a la palabra. Después, hay un llamamiento como un reproche. ¿Qué está mal dentro de las iglesias? Les dice, esto está mal, esto no lo están haciendo correctamente, esto está equivocado. Entonces les menciona. Cuarto, en todas las cartas se ve
hay un consejo. Les dice, pero hagan esto. Esto lo pueden corregir en esta forma. Hagan esta situación y todo cambiará. Y quinto, hay una bendición. Las 7 iglesias, vamos a mirar que estos 5 elementos están presentes en todas las cartas. Y así están escritas las cartas. Una descripción de Jesús, una salutación de cosas que hacen bien, un llamamiento, digamos, de las cosas que hacen mal, un consejo para mirar cómo pueden cambiar todo lo que está mal hecho, y una bendición. Esas son las 5 formas que nosotros encontramos en cada una de las iglesias y vamos a mirarlas. Miremos esta de Efeso. Primero, miremos allá cómo presenta a Jesús. En el primer versículo dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Esa es la forma en que está presentando a Jesús. ¿Cómo lo presenta la primera iglesia? Les dice, es el que tiene las 7 estrellas. La segunda, viene lo que es el elogio. ¿Qué es lo que está haciendo bien esa iglesia? ¿Qué es lo que tienen bien ellos en ese momento? Dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia. 3 cosas bien importantes que les está mencionando. Imagínense, las obras que ellos hacían, perfectas, muy bien. Es más, les dice que no hacen un trabajo cualquiera, sino que el trabajo era fuerte. Es decir, no se conformaban con hacer el trabajo, sino que lo estaban haciendo más allá de lo que podían hacerlo. Y además, algo que nos falta a muchos, que es la paciencia. Y sigue diciendo, no soportas a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los hayas hallado mentirosos. Aquí tenemos que hacer un cuadrito ahí, o un paréntesis de saber qué son eso de los falsos apóstoles que hay allí y los mentirosos. Esta primera iglesia, o esta primera que está demostrando allí, es el primer tiempo de la iglesia del Señor. La iglesia del Señor nace el día de Pentecostés, con el derramamiento justamente del Espíritu Santo. Esos primeros apóstoles, Pablo, Pedro, Juan, todos los que estaban allí, empezaron la obra. Y seguramente en esa primera obra, cuando ellos empezaron a morir, Pablo murió en el año 63, Pedro murió año 65, cada uno fue muriendo para este tiempo, cuando está escribiendo el apóstol Juan, que es el año 90, 95 más o menos, es decir, como 30 años después. Ya muchos de los primeros apóstoles habían muerto y los habían sucedido, pues obviamente otros. Pues esos otros empezaron a cambiar, a desviar el mensaje de la palabra del Señor, a decir cosas que no eran. Entonces aquí lo que les está diciendo, lo que les está enviando esta carta, es que ya se han mezclado falsos apóstoles dentro de la obra. Y les dice, empiece a probar, empiece a darse cuenta quiénes no están hablando conforme a los designios de Dios. Había que hacer un colador, ¿no? De quiénes eran los que predicaban la sana doctrina y quiénes no. Hay algo más que dice ahí abajo. Dice, recuerda tanto dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Es decir, vuelvan a ese primer momento, a esas primeras obras que hacían los primeros apóstoles. Es decir, que eso que mantenían, que aún quedaba por allí, los rescataran y volvieran a las primeras enseñanzas. Por eso les dice en el versículo 4, has dejado tu primer amor. El primer amor pues fue el de los apóstoles, y ya les digo, a ese tiempo parece que ya estaban viviendo más en otro tipo de situaciones, y ese primer fervor cuando se hacían lo que fuera por el Señor, ya lo habían abandonado un poco. No todos, de todos modos, porque ahí está diciéndole, rescaten eso, recuerden de dónde han venido, ¿no? Arrepiéntanse y vuelvan a esas primeras obras. Entonces, ¿cuál es el elogio para ellos? Yo conozco tus obras, sé que están obrando bien, están trabajando duro. Los que eran del lado bueno, digamos los buenos que seguían esa doctrina, los que estaban luchando por esa doctrina, hacían un buen trabajo y tenían paciencia. ¿Qué era lo que entonces al Señor no les gustaba? ¿Cuál era el reclamo entonces que les dice ahí? Pues les dice,
han dejado su primer amor. Es decir, esas primeras cosas se habían perdido. Y lo que les está buscando es, vuelvan entonces. Esa es la petición que le hace a aquellos de Éfeso. En el versículo 5 es justamente donde les está diciendo regresen a esa primera situación. Entonces, vuelvan a las primeras obras. Es la petición, el consejo, lo que les da en esta primera carta. Vuelvan a lo que ya habían vivido. Y finalmente, pues les deja una bendición. Allá en el versículo 7, ¿cuál es la bendición que les da el Señor allá? Les daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Recordemos, cuando comenzamos por allá al principio de la Biblia, se menciona que justamente nuestros primeros padres, Adán y Eva, fueron puestos allí en el paraíso. Y en la mitad estaba el árbol de la vida. En ese tiempo era prohibido comerlo. Recuerda lo que el Señor les dijo, no, del árbol de la vida no vayan a comer. Pues mire, aquí está dándole una promesa a esta primera iglesia. Yo les daré de comer del árbol de la vida. Serán abiertos sus ojos a muchas cosas. Esta es la primera carta que se envía a esta iglesia. Y miren la estructura. ¿Sí ven? Hay primero una descripción de Jesús. Después hay un elogio sobre lo que hacen bien. Luego un reclamo acerca de las cosas que no se hacen bien dentro de la iglesia. Luego una petición o un consejo para que vuelvan o para cambiar aquello que está mal. Y finalmente una bendición. Esa es la estructura que hay dentro de todo, gramatical, que hay dentro de las 7 cartas. Vamos a mirar que las 7 cartas están escritas en la misma forma, siguen el mismo parámetro. Vayamos a la segunda. La segunda es Esmirna. Entonces leamos lo que es Esmirna. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Y nuevamente nos recuerda eso. El que tiene oído, oiga, preste atención a lo que se le está diciendo. Bien, ¿cómo está llamando a Jesús acá? Versículo 1 lo describe. Él es el primero y es el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Des en cuenta que a Jehová siempre lo llamaban así, ¿no? Tú eres el postrero, tú eres el primero, tú eres el postrero. Aquí este mismo título se lo están dando a Jesús. Eres el primero, eres el postrero. El que murió, el que bajó al Hades, pero que vivió. Ese es el nombre que le da. La segunda entonces es el elogio. ¿Qué elogio viene para esta iglesia? Pues un elogio grandísimo también. Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación. Es decir, en una iglesia que estaba siendo atacada. Seguidamente allá dice que eran pobres. Decía, conozco tu pobreza. Seguramente no era una iglesia de mucho dinero. Esmirna fue una ciudad muy grande anteriormente. Para este tiempo, ya les digo, Pérgamo era la ciudad más importante. Seguramente Esmirna ya había bajado, digamos, ese sentido de ser gran ciudad, gran puerto, y no era tan rica, porque dice, yo conozco tu pobreza. Sin embargo, les dice, ahí hay un paréntesis donde les dice, pero ustedes son ricos. ¿Y son ricos como? Espiritualmente, obviamente. Son ricos porque han mantenido la palabra de Dios. Y dice, y que mantienen la blasfemia de los que se dicen ser judíos, pero no lo son, y andan enseñando en las sinagogas. Ya había, como les digo y como se mencionaba en la anterior iglesia, gente que estaba desviando la palabra de Dios. Judíos que se hacían mencionar de que eran profetas y realmente no lo eran. Ese es entonces el elogio. Conozco tus obras, conozco tu tribulación, pobre, pero en realidad
eres de los más ricos que existen. ¿Cuál es el reclamo que le tiene a esta iglesia? No hay definido un reclamo. Si nosotros miramos, en esta iglesia no está definido el reclamo que les está haciendo llamar la atención. Pero sí hay una petición que les está diciendo allí. Les dice, sean fieles. En el versículo 10, para los que están mirando su palabra, Apocalipsis 2, capítulo 10 dice, sean fieles hasta la muerte. Es decir, no sean fieles por un ratico, por unas horas, por el impulso que llevan ahorita, no. Les dijo, sean fieles hasta la muerte, hasta cuando ya no exista más. Y entonces tendrán una gran bendición. A esta iglesia incluso no les da una bendición, les da dos bendiciones. La primera está ahí después de decirles que sean fieles. Les dice, les daré la corona de la vida. Y seguidamente, cuando les dice que el que tiene oído oiga, les da otra bendición. Y es que dice que no sufrirán daño en la muerte segunda. La muerte segunda es la que va a venir en el segundo juicio del Señor. Después de que venga el Señor en su gloria, llegue a Armagedón, tenga el combate allí contra el enemigo y lo derrote, habrá entonces un segundo juicio, que es el juicio del Señor. Y en ese juicio se enviarán aquellos que pecaron o que no estaban en los caminos del Señor, serán echados al lago de fuego, al infierno. Esa es la que se llama la muerte segunda. Y la promesa a esta iglesia justamente eso. Ustedes no van a tener, si hacen lo que yo les digo, sean fieles hasta la muerte, no tendrán parte en la segunda muerte. Es decir, ellos serán salvos. Este es el mensaje a esta iglesia de Pérgamo. Entonces, el nombre de cómo describen a Jesús, un elogio, un reclamo, una petición y finalmente una bendición. Dese cuenta que sigue el mismo parámetro de la primera iglesia. Vamos a la siguiente, que es Pérgamo. Miremos lo que dice de Pérgamo. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Yo conozco tus obras y dónde moras. ¿Dónde está el trono de Satanás? Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseña a Balac a poner tropiezos ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Esto es lo que está escribiendo a la iglesia de Pérgamo. El que tiene oído, oiga. ¿Cómo presenta allí al Señor Jesús? Miramos en el versículo primero, o sea, en el versículo 12, que dice, el que tiene la espada aguda de dos filos. Esa es la forma en que está presentando a esta iglesia al Señor. ¿Cuál es el elogio que tiene para esta iglesia? Es muy importante lo que dice allá. Dice, retienes mi nombre y no has negado mi fe. Te das cuenta, tremendo lo que dice allí. No has negado mi fe. Dice, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto. ¿Quién era ese Antipas o ese nombre que está mencionando allí la palabra del Señor? Que dice, aún ni siquiera en los días de ese tal Antipas no negaron mi fe, sino se mantuvieron ahí fieles. Este Antipas, según se refiere, murió unos 3 años antes de haber muerto San Juan, el apóstol Juan. Este Antipas era un predicador también de la palabra de Dios. Se dice
que a este hombre, justamente por predicar la palabra de Dios, construyeron un toro en bronce, un toro grandísimo en bronce, lo pusieron sobre fuego a ese toro, o sea, cogieron el toro, le metieron candela por debajo a ese toro y lo incineraron. Bueno, eso no se podía quemar porque era de bronce, pero el toro era hueco por dentro. Pues a este tal Antipas lo cogieron y lo metieron dentro del toro, o sea, ya entre la barriga del toro, y al toro pues lo montaron sobre el fuego. Es decir, no podría decir que murió quemado porque realmente pues dentro del toro no se quemaba, pero sí yo imagino el calor, no sé, murió asado, podríamos decir. Dentro de ese toro, a esa calor tan tremenda, él murió fue allá. Tuvo que haber sido una muerte terrible la que tuvo este hombre allá. Este Antipas es al que se está refiriendo aquí la palabra de Dios y dice, ni en los días de Antipas, o sea, ni en los días de esa persecución tan grande, no negaron mi fe, se mantuvieron firmes. Entonces ese es el elogio que les está dando. No negaron mi fe a pesar de ninguna circunstancia. Muy bueno por parte de esta iglesia. ¿Qué reclamo le tiene a esta iglesia? Dice que retienen la doctrina de Balaán, que enseñan a ese tal Balac que hace tropezar a los hijos de Israel. ¿Quién era ese tal Balac, ese Balaán y demás personas que está mencionando allí? Pues bien, yo creo que todos recordamos la historia de Sodoma y Gomorra, o al menos la hemos oído mencionar, el castigo que hubo sobre Sodoma y Gomorra por el pecado que había allí. El Señor echó fuego y azufre sobre esas ciudades y las destruyó completamente. Pero hubo una familia que se salvó, era la familia de Lot. Lot, sus hijas, su familia, su esposa salieron de aquella ciudad porque el Señor los previno. Voy a destruir esta ciudad, estas ciudades, eran dos, pero a ustedes los voy a salvar porque pues han estado cerca del Señor. Pues bien, ustedes recuerdan la historia que de pronto la esposa de Lot miró atrás, se volvió una estatua de sal. Ellos se salvaron, se salvó Lot con sus hijas. Esas hijas, salidos ya de aquel asunto, emborracharon a Lot, al papá, y dijeron, bueno, como no hay cómo sostener familia o lo que más sea, vamos a ver cómo la seguimos procreando. Y emborracharon a Lot y sostuvieron relaciones con el padre. O sea, fue un incesto el que hubo allá. De ese incesto nacieron algunos hijos. Dos de los que más se mencionan allí son Amón y Moab. Estos dos después fueron pueblos que obviamente se desviaron y empezaron a adorar dioses ajenos. Los hijos de Amón, después en la Biblia los vamos a conocer como los amonitas. Y los hijos de Moab, después los conoceremos como los moabitas. Dos pueblos que peleaban contra el pueblo de Israel, que eran enemigos y tenían dioses ajenos, adoraban a dioses ajenos. El caso de los moabitas, por ejemplo, adoraban a una diosa que se llamaba Baal-peor, era la diosa de la fertilidad. Y ellos hacían como un acto allí, no sé, una actividad donde se presentaban ante esta diosa, hablo de las mujeres, y hacían un hecho allí que era bastante extraño, ¿no? O para ellos quizá normal. Formaban una cruz eso era una época, cierta época del año, no recuerdo la época, en una época del año, formaban durante las noches en un lugar como una cruz con ateas o sí, eran ateas, cosas donde ellos prendían fuego, o las mujeres prendían fuego y formaban una cruz. Eran mujeres que habían tenido hijos hacía recientemente porque eran bebés los que cargaban y no podían ir sino esas mujeres. Y tenían allí su conjuro o lo que fuera, daban vuelta alrededor de esa cruz y cuando iban llegando a la punta de la cruz, a uno de los extremos, la mujer que llegara en ese momento tomaba el bebé que llevara en las manos y lo ofrecía a esta diosa y lo echaba allí al fuego. Y seguían todas adorando a esa diosa que se llama, ya les digo, se llamaba Baal-peor,
seguían adorando a esa diosa mientras el bebé se cocinaba, a veces sí lo asaban allá completamente, lo quemaban hasta que quedaba hecho cenizas. Cuando ya quedaba hecho cenizas, pues entonces la siguiente que llevara bebé y que llegara a ese punto, entonces ponía también su bebé. Y así iban echando cada una sus bebés hasta que pues llegaba la mañana. Pues yo no sé cuántos bebés alcanzarían a poner, pero era una actividad, una situación que ellos presentaban de adoración a esa tal diosa. Esos eran los dioses que adoraban este pueblo de los moabitas. Pues se mencionó a los moabitas porque aquí en este pasaje mencionan a Balac. Si lo miran allá, que Balaán aceptaba lo que les estaba dando ese tal Balac. Balac en ese tiempo que menciona ahí la palabra del Señor, era el rey de los moabitas. O sea, era el jefe de los moabitas. Y entonces lo que les está diciendo aquí, aceptan a ese tal Balac que es tropiezo para los hijos de Israel. Y menciona a Balaán. Pues resulta que el pueblo de Israel había crecido mucho y iban a atacar a los moabitas. Balac, que era el rey de los moabitas, trató de tomar a Balaán y le dijo, venga Balaán y maldiga a los israelitas. Pues Balaán en un comienzo dijo, voy a mirar qué va a pasar. Y ustedes recuerdan allí el pasaje, es cuando se menciona que él tuvo una pelea allí contra una burra resultó hablándole y peleando y discutiendo por esa situación. Este Balá es el que está mencionando allí, esta doctrina que se estaba enseñando. Por eso dice allá, aceptas esta doctrina de Balá, que es comer cosas sacrificadas a los ídolos y de cometer fornicación. Entonces seguramente ellos estaban ofreciendo en ese tiempo no sé qué cosas, no sé qué le estarán entregando a ese Dios, pero entonces el mensaje a esta iglesia de Pérgamo era eso: desechen esa doctrina de Balá, dejen eso de entregar a los ídolos sacrificados algo, sino que entreguen al Señor su corazón. Justamente de eso se refiere la petición que les hace el Señor. En el versículo 16 dice, por tanto, arrepiéntete. Entonces les está diciendo, quiten esas cosas que están haciendo mal, vuélvanse a los caminos del Señor y hagan las cosas mejores. Y finalmente les entrega una bendición, doble bendición también tiene esta iglesia. Una, dice, les daré de comer del maná escondido. Recuerden el maná que recibió el pueblo de Israel cuando estaban en el desierto, pan del cielo. Eso es el maná, pan del cielo. Y la promesa para esta iglesia es, ustedes van a recibir de un maná distinto, escondido, un maná que es reservado exclusivamente para esa época. Y otra bendición que les da a ellos es que les dará un nombre nuevo. Hemos leído a través de la palabra del Señor que los nombres no son caprichosos, tienen significados especiales. Y aquí lo que les está diciendo es, les voy a dar una piedrita y en esa piedrita a cada uno le daré un nombre. Será único de cada uno de ustedes. No sé cómo será, cómo nos iremos a llamar, pero será un nombre especial dado por el Señor. Ese era Pérgamo. Viajamos a Tiatira. Tiatira dice, y escribe el ángel a la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son mejor que las primeras. Pero tengo unas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzque a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepiente, pero no quiere arrepentirse por su fornicación. He aquí, yo la arrojo en la cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepiente de las obras que ella hizo. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones,
y la regirá con vara de hierro, y serán quebrados como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que dice al Espíritu del Señor. Entonces, ¿cómo está llamando al Señor allí? Lo llama el Hijo de Dios. ¿Cuál es el elogio que tiene para esta iglesia? Tiene un elogio también muy bonito, porque mira que dice: conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu paciencia. Mira todos los títulos que le está dando, extraordinarios. Es una iglesia. Y es más, les dice: tus obras postreras son mejores que las primeras. Entonces tiene un buen elogio para esta iglesia. ¿Qué reclamo le hace? Que aceptas a esa mujer que se llama Jezabel dentro de la iglesia. ¿Quién era Jezabel? Si vamos atrás, en el libro de los Reyes está la historia de Jezabel. Jezabel fue una fenicia que se casó con el profeta de ese tiempo y que era rey de Israel, que era Acab. Y esta mujer desvió los preceptos del pueblo de Israel. Ella llevó para que adoraran a Baal, a Asteró, a esa serie de dioses que tenían los pueblos ajenos. Esta mujer totalmente pervirtió el pueblo de Dios. Entonces lo que les está diciendo es que hay una mujer que se inmiscuyó entre ellos y estaba pervirtiendo lo que era la palabra de Dios. Esta mujer, esta Jezabel, recordemos que fue la misma que trató de matar a Elías. Si ustedes recuerdan la historia de allá, Elías la desafió en cierta situación y le dijo: llame a sus dioses y a sus profetas y hagamos una apuesta. Fue cuando apostaron que si Dios les contestaba iban a quemar un becerro, pusieron allá el becerro, pusieron piedras y lo demás. Los de Baal, los dioses de esta Jezabel, no hicieron nada. Sin embargo, Elías, cuando oró, dice que cayó fuego y quemó todo lo que estaba alrededor. Esta Jezabel juró que mataría a Eliseo, y Elías anduvo huyendo una cantidad de tiempo. Finalmente Eliseo es quien logra derrocar a esta mujer, o a través de Eliseo el Señor logra que esta mujer caiga. La muerte de esta mujer, la pueden leer en la Biblia. Dice que la cogieron por una ventana los esclavos, los siervos que tenían ese tiempo, ya cansados de la cosa que hacía esta mujer. La botaron por una ventana y allá duro botada. Dice que los perros venían de día y comían pedazos de la mujer, que lo único que quedó fue un cráneo y partes de los pies y las manos. El resto la devoraron los perros. Esa era Jezabel, la que mencionaron por ahí en el tiempo antiguo. En esta iglesia parece que había una mujer que se había entrado y estaba entrando con una doctrina falsa, y es más, le habían permitido que enseñara dentro de la iglesia, que era lo más peligroso. Entonces allí el Señor los está reprendiendo. Ustedes aceptan, toleran a esa mujer dentro de la iglesia, pues ese es el pecado, el reclamo que les está haciendo el Señor. ¿Qué es lo que les está pidiendo el Señor? Retengan lo bueno, retengan lo que aún subsiste, y es más, traten de llevarlo a una mejor situación. ¿Cuál es la bendición que tiene para esta iglesia? Les dice muy bueno, les dice: yo les voy a dar autoridad sobre todas las naciones. Cuando Él venga con su iglesia, dice: les daré autoridad. En el versículo 26, si ustedes lo leen, versículo 26 dice: les daré autoridad sobre las naciones y ustedes la regirán con vara de hierro. Extraordinario. Además menciona allí que nos dará la estrella de la mañana, que ya sabemos, la estrella de la mañana es nuestro Señor Jesucristo. Miremos la siguiente iglesia, que es Sardis. Sardis ya está en el capítulo 3 del Apocalipsis. Dice: escribe al ángel de Sardis: yo conozco, el que tiene los 7 espíritus y las 7 estrellas, dice esto: conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante, afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas.
El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bien, Sardis, ¿cómo llama allí al Señor Jesús? Lo llama el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. ¿Cuál es el elogio que tiene para allí el Señor? Dice que hay pocas personas, dice, todos están en pecado. Dice, pero hay unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras. Es decir, a esas personas, a esas que están haciendo bien, las está salvando, digamos, las está poniendo como ejemplo. ¿Cuál es el reclamo? Dice que tienes nombre. Esta ciudad, recordemos que es una ciudad muy importante en ese momento, fue la que les mencioné, que tenían minas de oro y que venían a tratar de arrebatarle el oro. Es decir, era una ciudad conocida, por eso les dice, tienes nombre, te conocen en todo lado, pero en realidad estás muerta. ¿Y estás muerta por qué? Porque está tolerando el pecado. ¿Qué petición le hace? Recuérdate de lo que has recibido, es decir, lo que tienen esas pocas personas que no han manchado sus ropas, rescátalo, llévalo a un buen término. ¿Cuál es el premio para esta iglesia o la bendición que tienen para esta iglesia? Al final los dice, y es una palabra que nosotros la repetimos muy de seguido, sobre todo cuando hemos hecho nuestra primera oración, cuando hemos aceptado al Señor. Recuerda lo que dice, no borraré tu nombre del libro de la vida. Nosotros lo repetimos, le decimos, Señor, no borres mi nombre del libro de la vida. Pues bien, a esta iglesia, a la de Sardis, es la que da esa bendición. No borraré del libro de la vida tu nombre. Iglesia de Sardis. Vamos a Filadelfia. Bueno, estas dos últimas iglesias, que son Filadelfia y la Odisea, no las hemos estudiado mucho en lo que es el faro. Son las iglesias que próximamente estaremos viendo. Veamos lo que le describe a Filadelfia. Filadelfia, escribe al ángel de Filadelfia y dile esto, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego a la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba de que ha de venir sobre el mundo entero. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de Dios y nunca más saldrás de allí. Y escribiré en él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que dice al Espíritu del Señor. ¿Cómo está llamando allí al Señor Jesús en esta iglesia? Lo llama el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre. Así está llamando al Señor en esta. ¿Cuál es el elogio que tiene para esta iglesia? Que no ha negado su nombre, a pesar de cualquier circunstancia. No ha negado el nombre del Señor. ¿Cuál es el reclamo? Que tiene poca fuerza. Y no sabemos, cuando se refiere a poca fuerza, si será que no son realmente creyentes que se entreguen, ¿no? Sino que de pronto sean pocos. No hay una definición exacta a qué se refiere de poca fuerza, ¿no? Pero sí les subraya eso de que a pesar de que tienen poca fuerza, han retenido la palabra del Señor. ¿Qué petición le hace? Retén lo que tienes. Es decir, salva. ¿Tienes algo ahí? Sálvalo. Eso que está bueno todavía, manténlo. ¿Cuál es la bendición para esta iglesia? Les dice ahí en la parte final, los haré columna en el templo de mi Padre.
En el versículo 12, capítulo 3, versículo 12 dice, los haré columna en el tiempo de mi Dios. Y es más, les dice que les dará la corona de la vida. Perfecto, es hermosa la bendición que tiene para esta iglesia. Y miremos la última, que es la Odisea. Dice, y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, he aquí, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto, conozco tus obras, que no eres frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente, pero cuanto no eres ni tibio, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. ¿Cómo está llamando aquí al Señor? Lo llama el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios. No está definido un elogio exacto para esta iglesia, por el contrario, hay un regaño bien fuerte, un reclamo, pero tremendo, es uno de los más duros que se le puede dar a la iglesia. Dice, ojalá fueras frío o caliente, porque si no, te vomitaré. Mira que cuando uno piensa en eso de vomitar, ¿uno por qué vomita? Pues vomita por una cosa nauseabunda, algo que es horrible, algo que despreciamos, algo que deseamos no tener. Cuando el Señor dice te vomitaré, imagínense lo que le está diciendo a esa persona, a ese tipo de personas son despreciables, realmente tienen un sabor amargo, no me importan. Pues, es una palabra de las más duras que hay allí. Te vomitaré, que el Señor les diga, ustedes no tienen ningún valor, o sea, me saben a agrio aquí en la boca. Y es a ese tipo de personas. Les dice, ojalá fueran fríos o calientes. Por eso los tibios, los que un día sí van a la iglesia, los que un día sí oran, los que son cristianos hoy pero ya mañana se olvidan, los que se alejan, los que no son cristianos verdaderos, dice, los vomitaré, ese tipo de personas. O se es frío, dice allá, ojalá fueras frío, o sea, como quien dice, ojalá fueras del infierno, de Satanás y punto. Y ya no más. Digo, o caliente. Por eso el cristiano tiene que ser un cristiano verdadero, que ame a Dios, que se entrega a la palabra. No hay que criticar a esas personas que aman, que buscan demasiado a Dios, porque Dios a esas personas es a las que busca. Ojalá fueras caliente. Y Cristo es mi bendición, es una iglesia que tiene que ser caliente. Cristianos que adoremos realmente a nuestro Señor, que nos acerquemos a Dios. Nada de tibios, esos tibios, nada en nuestra iglesia. ¿Qué es la petición que les hace? Les dice, vayan y compren oro y vestiduras blancas, es decir, acercarnos a la palabra del Señor, eso es comprar, acercarnos a Dios, acercarnos en oración, llegar ante Él y adquirir oro y vestiduras blancas para ese momento maravilloso de reunirnos con Él. ¿Cuál es la bendición que le da a esta iglesia? Imagínense, de las más maravillosas. El Señor dice, cuando yo subí a los cielos, me senté con mi Padre en el trono de Dios. Y la promesa de esta iglesia es, así como yo me senté en el trono con mi Padre, ustedes tendrán el privilegio, la oportunidad de venir y sentarse conmigo en el trono de gloria. Es una promesa grandísima que nos entrega allí el Señor. Bien, miremos aquí, les he hecho un cuadrito para resumir un poquito de cada una de las cosas. Como les digo, hemos mirado gramaticalmente cómo están escritas las 7 cartas. Y las 7 cartas guardan siempre un principio. Presentan a Jesús en una forma, hay un elogio, hay un reclamo, hay una petición y al final una bendición. Todas las 7 cartas están escritas en la misma forma. En ese cuadrito ustedes ven ahí las 7 iglesias. Por ejemplo, si miramos allá a Jesús,
Efeso lo presenta como las 7 estrellas, en Esmirna como el primero del postrero, Pérgamo es la espada de dos filos, en Tiatira lo presenta como el Hijo de Dios, en Sardis es el de los 7 espíritus, en Filadelfia es el santo, el verdadero, en la Odisea, que es la que acabamos de ver ahorita, es el Amén. Igualmente están los elogios, ahí los podrá usted observar. En Efeso fue la paciencia, en Esmirna que ellos aceptaban la tribulación, en Pérgamo ellos no negaban la fe, en Tiatira rescata que las obras postreras son las mejores, en Sardis dice que algunos aún mantienen vestiduras blancas, en Filadelfia les rescata que a pesar de todo no han negado el nombre del Señor. ¿Qué reclamo tiene? Para Efeso le dice, dejaron el primer amor, se apartaron de lo mejor. En Pérgamo dice que retienen una mala doctrina, y en Tiatira les dice que aceptaron a esa Jezabel que les está enseñando cosas muertas. En Sardis les reclama, son una ciudad que está muerta, que no sostiene nada. En Filadelfia les dice, tienes poca fuerza, no son fuertes. Y en la Odisea les dice, son fríos ni calientes, son tibios, fueran algo distinto. ¿Qué petición les hace? A Efeso, que vuelvan a las primeras obras. A Esmirna, que sean fieles hasta la muerte. A Pérgamo le pide que se arrepienta. A Tiatira, que retengan lo bueno que hay en ellos. En Sardis, que se acuerden de lo que recibieron. A Filadelfia le repite también, retengan eso que han recibido, eso poco bueno que hay en ustedes, reténganlo. Y en la Odisea les pide, vayan y compren oro, vestiduras blancas, es decir, busquen en la palabra, acérquense a ellas. Y una bendición, a todas les da una bendición. A Efeso les da el privilegio de comer del árbol de la vida. A Esmirna no tendrán parte en la segunda muerte. En Pérgamo les da un nuevo nombre. En Tiatira tendrán autoridad sobre las naciones. Sardis tendrán un nuevo nombre, un nombre escrito en el libro de la vida. En Filadelfia serán columnas del templo de Dios. Y en la Odisea les dará el honor, el privilegio de sentarse en el trono del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Bendiciones para todos y nos esperamos encontrar en una próxima. Que tengan muy buen día. Dios les bendiga.